Buenas noches a todos, bienvenidos al episodio. Ahora vamos a decir en qué número vamos. Este es el episodio número 32 de Miércoles Ágil, contando desde que, bueno, Fer y Diógenes empezaron ellos eh, esta idea, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de radiadores de información. Y a grandes rasgos, para la gente que no esté muy familiarizada con el término, creo que es un término que viene a colación mucho en entornos ágiles. Se refiere a aquellos artefactos o aquellas herramientas que utilizamos para que estas, si bien no necesariamente por sí solas, sí nos ayuden muchísimo a tener información disponible para cuando cualquier persona que esté interesada en ya sea cómo vamos en un sprint o en el desarrollo de un producto o en diferentes aspectos de nuestro trabajo que puedan, digamos, servirse, ¿no? Esa información de manera un poco más autosuficiente, ¿no? De tal manera que pues no tengamos gente, a lo mejor stakeholders, preguntando específicamente a ciertos miembros del equipo, etcétera, etcétera. No, y vamos a discutir más en cuanto a los beneficios, pero a muy grandes rasgos a eso nos referimos con radiadores de información. Vamos a profundizar en el tema, vamos a seguir definiendo si es que alguien más tiene un punto más en la definición para dar más claridad. Pero pues acerca de eso a grandes rasgos vamos a estar hablando, para qué nos sirven, cómo los podemos utilizar y yo creo que a lo mejor algunos ejemplos, ¿no? Que nos hemos topado, que nosotros mismos hemos implementado para constantemente tener esa transparencia, ¿no? Entonces, quien quiera empezar con algo un poco más detallado sobre la definición. Bueno, pues a mí me gustaría, yo veo la parte de radios de información como una continuación directa del tema de métricas. Ya elegimos qué métricas vamos a transmitir y ahora es cómo las transmitimos, porque una métrica que no se transmite es una pérdida de tiempo. Tienes a los Scrum Masters típicamente haciendo los reportes TPS con la nueva presentación que nadie lee. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Enviar un reporte 2 veces al día que nadie está leyendo, o que es un reporte de 7 páginas, pero te piden una página de resumen, ¿no? Entonces, una vez que tienes las métricas, ¿cómo las comunicas? Que va con lo que decía Luis y es con lo que vamos a abarcar el día de hoy. ¿Cómo transmitimos esta información? En mi experiencia, la primera métrica es el Scrum of Scrums. Cuando ya tienes más de un equipo, vas al Scrum of Scrums y transmites los resultados del día y el avance del día. Y es cierto tipo de información, pero estás informando al resto de la organización el avance de un equipo. Y bueno, de todos los equipos individuales. Otra manera, ya que hubo más presupuesto, ya que hubo más budget, más organización, teníamos monitores bien padres que con filminas y estábamos moviendo las típicas métricas, el board and chart, el Kanban board del equipo de Scrum, y con eso podían ver qué estaba haciendo cada quien en el equipo. Y la verdad es que en ese momento al cliente le gustó mucho la información porque ellos hicieron tailor de la información. Llegó un momento en el que mostrábamos el avance de las pantallas previo al demo en esas pantallas. Entonces, cuando ibas pasando por la oficina veías los avances. Pero creo que el radiador de la información, ¿cómo es efectivo? Cuando las personas a las que se le debe de comunicar el tema de las métricas o las medidas ágiles o las medidas que estás haciendo en tu equipo, reciben esa información. Y hay muchísimas maneras, desde un correo electrónico a como estar presentes en el Daily Scrum o tener estos, ya más fashion, estos monitores. En algún momento teníamos Tableau, y pues como toda métrica tiene riesgos, ¿no? Si persigues una sola métrica,
puede que falles en obtener el resultado esperado, porque las métricas son fácilmente alcanzables y perversibles, ¿no? Al momento. Yo voy a agregar algo ahí y para hacer la de abogado del diablo, porque tengo una opinión diferente en cuanto a eso último que comentaste, ¿no? Ya para que se vuelva polémica esto. Y no te quiero robar la palabra, pero a lo mejor ya sí sucede. Las métricas, cuando se vuelven objetivos, ya dejan de ser métricas, deja de usarlas. ¿No? Entonces, realmente cuando conviertes una métrica, no una medida, que hay una diferencia entre la medida y la métrica, que a lo mejor deberemos de aclarar, se vuelve el objetivo, ya es algo que no que no te sirve como métrica o como medida inclusive, ¿no? Y yo voy a hacer un cambio o agregar, puede ser sí y, pero alejándome de las métricas, relativamente más abstracto, tal vez es los radiadores de información. Me parece que son más efectivos cuando son construidos para el equipo y, si es posible, por el equipo, ¿no? Todo lo que está preescrito tal vez pueda ser un paso inicial, ¿no? Cuando hay un equipo que no sabe nada, ¿no? Vamos a empezar con algo. Pero esos radiadores de información deben de ser construidos por el equipo, si es posible, ¿no? En apoyo, en conjunto con el Scrum Master, si es Scrum, o algún otro apoyo, ¿no? Que anda por ahí coachándolos, inclusive los mismos equipos, ¿no? Ellos saben qué es importante para ellos, ¿no? O por lo menos pueden explorar qué puede ser importante. Debe ser sencillo, fácil de consumir, súper visible, ¿no? Entonces, cuando hablas de ese correo, bueno, ya no sé si es tan radiador, ¿no? O sea, realmente a lo mejor cuando te metes a buscarlo, ¿no? Yo preguntaría qué tan efectivo es ese, ¿no? Como radiador de información. Bueno, tengo un ejemplo de un correo que sí, o de usar el correo como un radiador de información, pero es un caso muy específico, ¿no? Porque yo creo que debemos de empezar por el para qué, o sea, qué tipo de información, tanto qué tipo de información queremos transparentar como para qué, quién está consumiendo esa información, para qué fines. Entonces, bueno, hablaba del correo electrónico no como un estándar, sino como un punto de partida. En algún momento incluso llegué a visitar algunas empresas de por allá del área de Seattle, donde hacían entrenamientos y movían información en el baño. Te ponían unos pequeños pósters de una página y te ponían trainings y decían las métricas en un espacio muy pequeño, métricas, y en el otro cambios estándares o estándares de código. Mientras estabas en el baño haciendo lo tuyo, leías eso. ¿Funciona como radiador de información? Va. Algo que va acerca de lo que decía Pavel y quiero complementar es, idealmente el tiempo de crear esta información debe ser 0. Debe ser algo completamente automático. Llegué a estar en un proyecto donde el rol de los que creábamos los reportes, éramos 3 personas de tiempo completo, creando un reporte 2 o 3 veces al día. 3 personas alimentando esa información. Y era demasiado, ¿no? Y existían herramientas en la organización como Tableau y otras, pero a los managers de este equipo, al liderazgo de este equipo, ellos querían sus métricas ad hoc, que no sacaban la información de Tableau. Entonces teníamos un mega Excel que ahí fuimos construyendo, ¿no? Para informar del avance. Y lo mandábamos por correo con un summary. Al final de 3, 4 semanas de transferir esto, nos dimos cuenta que lo único que leían era el summary. Ni siquiera abrían el archivo. Lo cual es una mala práctica. Crear reportes, invertir dinero, tiempo y esfuerzo en un reporte que finalmente no se lee. Pero, bueno. Jorge. Implementando un poco esa parte de los radiadores. Desde mi punto de vista, el radiador debe de ser eso, un radiador. Es decir, debe de radiar
información por doquier. Está escupiendo información por todos lados. Entonces, el radiador debe de hacer eso, radiar información. Entonces, lo que agregaría es que yo me iría más allá de las métricas, porque aunque pudiera ser muy valioso en ese sentido, también pudiera ser útil para otras cosas, ¿no? Y otros indicadores, o cualquier información que pueda ser útil para el equipo. Ojo, útil. Si no es útil, yo no lo pondría en la categoría de radiadores. Yo lo pondría, como hemos discutido antes, incluso hasta como un desperdicio de información. Y de esfuerzo y dinero, como dice Diógenes, ¿no? Entonces, si la información que se está radiando no es de valor para el equipo que la está aprovechando, entonces se está haciendo algo en vano. Entonces debe de ser, como decía ahorita Pavel, de preferencia incluso hasta creada por el equipo. ¿Cuál es? Cualquiera que sea útil, siempre y cuando sea útil la información. Y lo interesante de esto es que ese radiador de información me puede servir para darme cuenta. Yo lo pondría un poco más profundo y yo lo explicaría como un generador de conciencia. Es decir, la conciencia de cómo vamos en el proyecto o en el producto, de si estamos acercándonos al objetivo, de si estamos cumpliendo con los objetivos, de si el objetivo que tenemos está en riesgo, si hay alguna práctica que nos lance alguna alerta. Entonces, son alertas, son avisos que no necesariamente son buenos o malos, sino que son útiles. Y para abrir tema ya a ejemplos y todo eso, para mí el mayor ejemplo que pondría en un radiador de información es un tablero de Kanban. Sí, es algo que iba a apuntar en cuanto o más bien una pregunta, ¿no? Como radiador, ¿está dentro de la definición que siempre tiene que estar ahí? ¿O cómo, digamos, en cuanto a la disponibilidad, ¿no? Si es algo que no siempre está ahí, cuenta como un radiador de información, porque yo creo que ahí podríamos encontrar una diferencia, ¿no? Y mi ejemplo con el correo iba a ser ese, que yo tuve un proyecto en el que mandaba diariamente un correo con un dashboard literalmente hecho en PowerPoint y no me tomaba más de 10 minutos hacerlo todos los días y los stakeholders estaban contentos porque lo recibían en el correo como una imagen y ellos desde incluso su teléfono podían verlo y como tener una idea más o menos del estatus del estado de las cosas, ¿no? Qué tanto mejoramos de ayer a hoy y demás, porque era, bueno, un proyecto de mantenimiento de producción y teníamos como que objetivo reducir el número de bugs en producción y demás. Entonces era algo que sí día con día se iba monitoreando. Entonces, en cuanto a dar información, cumplía su objetivo. Lo único es eso, es hacia el equipo era un poco irrelevante, ¿no? Era muy relevante para los stakeholders, era fácil de hacer, era comprensible, era sencillo, pero el equipo poco se beneficiaba de ello porque el equipo estaba muy consciente de lo que estaba pasando, ¿no? De alguna forma no necesitaba tanto ver eso. Entonces, de ahí no sé si eso calificaría como un radiador de información. Y sí, para mí también el radiador de información por excelencia es el mismo Kanban board, ¿no? Y en el mismo proyecto me sucedió que una vez que lo pusimos físico en el cuarto en donde estaba el equipo, se redujo mucho la cantidad de preguntas detalladas incluso hacia developers, ¿no? Teníamos a veces directores preguntándole a developers acerca de, no sé, un bug en específico, si ya se iba a arreglar, si no y demás. Cuando pusimos el Kanban board para nosotros en la pared, se redujeron las preguntas, pero porque ahora ya
esa intervención, digamos, del director que preguntaba a alguien, era ese mismo director entrando a la sala, viendo el Kanban board y retirándose, ¿no? Entonces, para mí eso es por excelencia un radiador de información, ¿no? Es decir, entro, me sirvo de lo que necesito, si tengo preguntas, pregunto, y si no, me retiro, ¿no? Y fue muy, muy útil. Y ya de ahí a lo mejor otras implementaciones más complejas acerca de monitores y tener gráficas y demás. Ahí es en donde también yo a lo mejor podría diferir en cuanto a qué tanto eso es un beneficio contra lo que es, ¿no? Más una amenaza hacia lo que queremos conseguir, ¿no? Cuando ya nos obsesionamos con las métricas, como tal con el número, sobre todo cuando es un número ya muy, muy desarrollado, muy compuesto, muy derivado de otras cosas, ya se empieza a distorsionar un poco, ¿no? Entonces, también quería preguntar acerca de ¿Dale? Ahí tocaste un punto muy interesante, que a lo mejor y contesto tu pregunta, porque creo que tu pregunta es, oye, ¿es esto un radiador de información? Más bien cambiaría la perspectiva, lo vería desde otro punto de vista. Este es un radiador de información efectivo, ¿no? Uh-huh. Está cumpliendo la función que queremos que tenga, el equipo quiere que tenga, ¿no? Entonces, a lo mejor sí o no, ¿no? Dependiendo del canal, dependiendo de la complejidad, de la visibilidad, ese radiador está cambiando, el equipo cambia, ¿no? Está cambiando este radiador junto con el equipo, sí o no, de quién vino el cambio, etcétera. Entonces, en realidad, yo lo vería desde el punto de vista de qué tan efectivo es ese radiador, ¿no? No que si es o no, y tal vez complementando con otros radiadores de información se puede lograr esa efectividad, ¿no? O hay algunos que son más efectivos para algunas situaciones que otros, ¿no? Por ejemplo, un equipo que no es, que buscas ser lean, realmente le muestras el proceso, ¿no? Y ves los waiting times. Entonces, ¿cómo logras eso? ¿No? Lo puedes hacer en un chorro, una tabla, un reporte, gráficas, Kanban board, etc. Y yo creo que la pregunta sería cuál es la función, ¿no? Y de ese radiador y qué busca ser efectivo, ¿no? Y no solo debe ser tal vez uno. Y ya no voy a seguir el Kanban. Yo sugeriría otro también, porque me gusta trabajar más con equipos nuevos, pero para todo equipo es importante tener la alianza o el working agreement, ¿no? El acuerdo de trabajo, ¿no? Es bien fácil que el equipo deje de ser equipo que se está transformando en un equipo si se le olvida las bases y principios, valores, etcétera, que estuvo de acuerdo en seguir, ¿no? Sus ways of working, ¿no? Yo agregaría ese radiador de información, casi background de las computadoras, o no sé, ¿no? Y y tal vez otro que es más, que agrega algo más además de Kanban, tal vez las dependencias, ¿no? Ese está suave, porque no remover dependencias, solo pueden existir, reducir el costo de las dependencias es difícil, ¿no? Y menos si no las vemos y el equipo, que es el que realmente puede hacer la diferencia, tal vez no los está viendo, ¿no? Y hasta ahí me voy a quedar. No sé si agregué algo de valor ahí, Cabanías, o de plano me fui para otro lado. Sí, y yo creo que, digo, no hay una sola respuesta correcta, ¿no? En cuanto a radiadores de información. Siempre y cuando, como dices, nos sirva para los propósitos que necesitas, me iría más a analizar esos propósitos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú puedes decir, mi propósito es conocer la productividad individual de los miembros del equipo y tengo un radiador de información para eso y el radiador de información puede ser muy efectivo tratando de reflejar eso, pero el principio como tal se vuelve contraproducente para un entorno de agilidad, ¿no? Entonces, Para por todos los que nos ahí, están viendo, chequen 2 episodios hacia atrás y van a ver un poquito de antipatrones.
Sí, y por ahí me iría, ¿no? Precisamente, ¿qué antipatrones estamos fomentando al tener ciertos radiadores de información? Porque sí me he topado con casos en los que por ser una implementación y una solución que se ve impresionante, ¿no? Un cuarto con 6 monitores de 50 pulgadas, pues sí te impresiona, ¿no? Y con gráficas y demás, y sí te da la impresión de que, o sea, estos vatos Aquí sí pasa tienen todo, algo. todo bajo control y está súper Sí. bien medido, ¿no? Y no necesariamente es algo positivo. Los ejemplos que compartía Pavel, por ejemplo, son ejemplos muy buenos de radiadores de información del equipo para el equipo. Pero también habrá radiadores de información que sean desde el equipo y no necesariamente para el equipo, ¿no? Sino para otros objetivos. Y es ahí donde a lo mejor podemos encontrar un poquito más de estos antipatrones. En mi caso, yo trato de no reducir la información, pero reducir el overhead de producir cosas que no son para el equipo, porque tiende a volverse un desperdicio. Y si puedo usar los mismos radiadores que son del equipo, para otras personas, qué mejor, ¿no? Obviamente deteniéndolos cuando dicen, ok, sí está padre, sí le sirve el equipo, pero yo quiero ver esta otra cosa, entonces modifíquenlo. Ahí es en donde ya yo sí, al menos como PM, sí les pongo un alto y le digo, ok, no eres tú la audiencia para esto, o esto no fue creado originalmente para ti, entonces vamos viendo qué otras formas tenemos de comunicar esa información, ¿no? Vamos trabajando juntos, siempre tratando de conservar esa efectividad que tiene para el equipo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría comentar que el correo que enviabas, que te tomaba 10 minutos hacerlo, lo mandabas con imagen, si los stakeholders te van a dejar de interrumpir a los miembros del equipo para ver qué pasó con mi tema, porque tienes un instrumento, un radiador, un showroom, creo que es efectivo. Ahí difiero un poquito de lo que comentaba Jorge, que las métricas deben ser para los equipos o las medidas deben ser para los equipos. Sí, el origen de la medida debe ser para el equipo. Pero si le hallo beneficio a que me van a dejar de estar interrumpiendo y me van a estar preguntando, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo vas hoy? ¿Para cuándo va a salir lo mío? ¿Cuándo liberas lo que yo pedí, etcétera? Y lo tienes en el dashboard y puede hacer que las personas lo lean, que es otro reto bien, bien gacho. Puedes tener el radiador así en una pantalla de 60 pulgadas o de 100 pulgadas en la pared y llegan contigo y te preguntan lo que está ahí. Hasta que llegó el momento en el que le señalaba así como que dame 2 minutos, mira, y ya cambió el tab, ahí está la información que quieres, ¿no? Que ojo, ahí eso es, y no haciéndole promoción al curso que acabo de terminar con Jorge, ¿no? Con base en un pensamiento como sistémico, eso estás resolviendo un síntoma, ¿no? Con el radiador de información. Esa Y qué parte buen punto. de quiero como stakeholder ejecutivo saber por parte del developer cómo van las cosas, es una cuestión cultural que tenemos que cambiar. Que el radiador de información te lo va a resolver en el corto plazo, pero al mismo tiempo estás creando un problema más grande que es, ok, resulta que sí puedo obtener esa información tan detallada como la necesito en este radiador de información y puede ser bueno, pero al momento en que se empieza a crear o se empieza a alimentar esta cultura de como ejecutivo tengo que saber al nivel de las tareas o al nivel de un bug muy específico que está ocurriendo, a lo mejor ahí tendríamos que ver, ¿no? Si es aplicable, a lo mejor sí es aplicable. O si tienes al CEO preguntando sobre eso, es algo que muy probablemente el CEO no tiene otras formas de aprovechar mejor su tiempo, ¿no? Entonces, digo, ya dependerá de cada contexto. Y Jorge, antes de pasar contigo y que nos des tu punto, el hecho de tener un radiador que evita las interrupciones al equipo, ¿no es un radiador que le sirve al equipo?
Y, Sí, claro. no nomás le sirve al equipo, sino que le sirve a la audiencia, ¿no? Entonces, como que nos hemos estado enfocando a el equipo, ¿no? Pero ¿quién es el equipo? Entonces, como que nos encasillamos en el equipo a lo mejor y de desarrollo, ¿no? Pero quién sabe. Entonces, yo me saldría también un poquito de ahí y lo pondría para la audiencia. ¿Quién es la audiencia a la que estoy favoreciendo con ese radiador? Entonces, si es un equipo a lo mejor directivo, de management, de gestión, que recibe información útil con un correo diario, me parece que es un radiador bastante útil para ellos, para esa audiencia. Y si a partir de ahí el equipo se favorece, pues más mejor, dijo el otro. Entonces, ese impacto es incluso, pues como decía Luis, a nivel sistémico. Entonces, si vemos ese tipo de detalles, pues estamos viendo incluso, hay otro término que es la densidad social empresarial, que es cómo se transmite la información dentro de una organización. Entonces, el radiador de información es una forma de transmitir información, que saliéndome otra vez ya del equipo, puede ser los objetivos de la empresa, puede ser la misión. Lo vemos a veces, o lo veíamos antes en las salas de junta, ¿no? Cuando había presencialidad, los valores, misión y todo eso. Pero vuelvo al punto de qué tan útil es y qué tan genuino es eso, ¿no? Ya desafiaría ese tipo de radiadores, ¿no? Pero ese es un ejemplo, ¿no? De radiadores de información que nos ayudan para recordar incluso cosas, ¿no? Como los acuerdos que logramos, ¿no? El definition of done, por ejemplo, si lo tenemos radiado para que no se nos olvide, está excelente, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles son las políticas? Incluso en Kanban está lo de las políticas explícitas. Entonces, eso es útil. Entonces, si para una audiencia en particular es útil, creo que es un buen radiador. Entonces, por eso me salía un poquito de las métricas, ¿no? Y cuidado con las métricas de vanidad, ¿no? Con los vanity metrics, ¿no? Porque podemos tener un radiadores perfectos, ¿no? Que aparentan, ¿no? Cierta información, pero otra vez, como decía Luis, estamos atendiendo algún síntoma, ¿no? Y que estamos truqueando por ahí lo que la gente quiere oír. Entonces, son Ahora, un poco, verde sandía, como dicen por ahí. sí, un poco la pregunta del millón, yo creo, a lo mejor sí, sí, para la gente que ve este contenido, ¿no? Estamos hablando de radiadores de información, poner cosas en la pared, sí, qué padre, ¿no? Pero, pues no estamos yendo a la oficina. Entonces, ¿qué tipo de soluciones tenemos a la mano para tener esos radiadores de información aún en un ambiente remoto, ¿no? Porque al final de cuentas, la verdad es que uno como manager de diferentes tipos, tanto individuales como gente que tiene, o un líder que tiene personas a su cargo, pues puedes tomarte más libertades a lo mejor en cuanto a decir, bueno, aquí pego el definition of ready, aquí pego el definition of done, y demás, y a lo mejor habrá poco que otras personas pudieran hacer para evitarlo, ¿no? Salvo que exista una conversación al respecto, de si es útil o no y demás. Pero en tiempos remotos, ¿qué es lo que recomendarían? Yo me voy a volver una rápido, nomás para decir que es importante que algunos observar la respuesta a los radiadores de información, como es el que comentó Diógenes, me gustó mucho. Y quería hacer alusión a de que cuando sucede ese tipo de comportamiento y si lo ves de manera sistémica, puedes ver algunos comportamientos que puedes atacar, ¿no? Directamente, como la falta de confianza, que puede ser uno muy importante, ¿no? O la mala comunicación, realmente, ¿no? Que tal vez los radiadores de información no te lo van a resolver, hay otro tipo de comunicación más efectiva que necesites, etcétera, etcétera. Pero para tu pregunta, que venías, está muy interesante porque creo que depende mucho del equipo. Realmente depende mucho del equipo. Depende de las herramientas que tengas, totalmente, ¿no? Y el tiempo que tengas con el equipo.
Así como experiencia, hay equipos que les gusta trabajar en llamadas, literalmente. O sea, no usan ninguna de las herramientas de chat, ¿no? El Teams, Slack, todos esos no lo usan por alguna extraña razón. Están en una llamada, ¿no? Les gusta el War Room, por ejemplo, ¿no? Y hay otros que son exactamente lo opuesto. Odian las llamadas y entran, porque bueno, tenemos demasiadas diferentes personalidades, ¿no? Y tenemos introvertidos, extrovertidos y los ambivertidos. Dependiendo de quiénes son los consumidores, ¿no? Y ahora me quiero extender exactamente lo que dice Jorge, no el equipo a los developers, sino en realidad con todos los que trabajan, todo el equipo que consume esa información, ¿no? Que encuentra valioso esto, ¿no? ¿Cómo lo hacen, no? Diógenes tocó el punto de que el correo, bueno, porque ese es el canal de consumo, ¿no? De estos específicos stakeholders, algunos consumidores, o que están en movimiento, no están siempre en su computadora, lo estoy checando en el celular, qué sé yo, ¿no? Creo que depende mucho de quién va a consumir la información, qué radiador de información vas a utilizar y qué tan efectivo va a ser, ¿no? Qué tan complejo, tan sencillo puede ser, qué tan fancy, ¿no? Puede ser, ¿no? Hay quienes utilizan un radiador de información como nomás ponen en rojo las cosas aquí, rojo, cañón, ya esa es información valiosa, ¿no? Y bueno, se activa y ahora podemos tomar una acción, ¿no? Ejemplos que me gusta usar para primero con equipos es, bueno, ¿qué información? La pregunta es, ¿en qué momento voy a encontrar la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y hay muchos que, no, yo soy de mañana. Ok, de mañana va a estar alerta, checándolo, buscando prácticamente consumir para empezar a ir a actuar, ¿no? A tomar decisiones, ¿no? Hay quienes al final del día, ¿no? Porque ya está más tranquilo el día, qué sé yo, puede ser la dinámica de los proyectos, de los productos de la organización. Inclusive si tenemos miembros que son de diferentes países, ¿no? Ya entra otra dinámica ahí, ¿no? Siempre estar disponible es on demand, ¿no? Experimentamos alguna vez con un Slack bot, ¿no? En donde quieres ver el burn down, en vez de abrir, ¿no? O Jira o ADO, lo que sea, conectas una API y le pones ahí un handle en Slack y pum, te manda, ¿no? El burn down y el work in progress. Por ejemplo, te puedes poner muy fancy, ¿no? Y eso ya depende mucho de lo que es verdaderamente valioso para los que están viendo y consumiendo esa información. Sí, lo que comentas depende depende del equipo y de los stakeholders. Hay stakeholders que se sienten cómodos usando métodos de comunicación como Teams, los grupos y los chats de Teams. Hay stakeholders que todo es por correo. Hay equipos que prefieren que la llamada y llamadas así a marca personal, ¿no? Yo en el equipo que tengo me he dado cuenta que depende de la persona es cómo responden. Hay quienes en el parking lot responden muy bien, hay quienes esperan a que mejor les hablen privado. Pero bueno, ya me estoy saliendo un poquito del tema. Aquí el chiste es llegar a un acuerdo en la organización, cómo queremos transmitir y qué queremos transmitir y el por qué. ¿Cuál es el objetivo? Y algo que pocas veces discutimos es cuándo vamos a hacer más de esto y cuándo vamos a hacer menos de esto. ¿En qué momento no necesitamos transmitir que no hay impedimentos? Oye, ¿en qué momento tenemos que dejar de transmitir un impedimento? ¿Por qué? Porque el impedimento o el riesgo. Tenemos un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Vienen las fiestas navideñas. El equipo va a estar disminuyendo. Si lo dicen, si aparecen todos los radiadores, se vuelve ruido. Nadie lo lea, nadie le importa y la gente se sorprende a pesar de que estaba ahí. Entonces, creo yo que cuando decidimos qué poner en esos radiadores, hay que poner cuándo vamos a hacer más y cuándo vamos a hacer menos. Y a veces a mí me gustaba mucho experimentar
el decir, no lo voy a mandar en la tarde, a ver qué pasa. Es viernes en la tarde, voy a ver si el viernes en la tarde lo están leyendo. Voy a ver si el lunes en la mañana lo necesitan o el miércoles y experimentar. A ver, este correo se le manda a 20 personas. Vamos a mandársela nada más a 10. No vamos a mandársela a ninguno. Vamos a mandárselo al último que pidió cambios. Entonces, ese tipo de pedir perdón en lugar de pedir permiso ocasiona que luego te des cuenta que pasan 2, 3, 4 semanas y nadie te pidió un reporte en particular, ¿no? Entonces, quiere decir que ese reporte no es necesario ni estarlo monitoreando siquiera, ¿no? Y hablo en particular de antipatrones cuando estas mediciones o métricas no son para el equipo, son para terceros. Sí, y yo creo que con la pregunta de Luis de qué pasa con esta virtualidad, yo lo que he observado es que en especial los radiadores de información han sufrido bastante en este entorno tan disperso, en donde pues presencialmente podíamos tener tableros físicos creados, customizados a modo y revisados y monitoreados por la audiencia frecuentemente. Sin embargo, ahora con esto pues no tenemos una forma en la que podamos tener presente siempre algo, ¿no? A menos que tengamos un fondo de pantalla, cosas como esas. Entonces yo veo crítico y muy relevante ahora las herramientas y la digitalización, en donde deberíamos de tener pues una forma más proactiva de alimentar esos radiadores. Y ya yo veo en lugar de tableros físicos o incluso digitales que puedan estar siendo actualizados, yo veo información que esté radiando. O sea, en lugar de un radiador de información, como un contenedor, yo veo información radiando frecuentemente. Como mensajes, que si hubo un error de integración, que si tronó un automation testing, con las herramientas como Teams, Slack, etcétera, creo que podemos tener avisos que se pueden conectar y que nos puede hablar, que nos pueden estar hablando. Entonces, ese tipo de radiación de información creo que es relevante. Entonces, yo apostaría a una migración de radiadores de información a radiación de información. No nomás pensar en un container, sino que en un flujo continuo de información de valor en tiempo real. Y sí está muy interesante ese concepto que mencionas, Jorge, porque yo siento que al menos en mi experiencia, como bien dices, los radiadores de información han sufrido el efecto de la pandemia por el hecho de sí la customización, pero hay veces que resulta que en la herramienta podemos ir más allá de lo que podemos ir en un Kanban board físico, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues en un Kanban board físico probablemente estoy trabajando con sticky notes cuadraditas pequeñas que tienen un espacio limitado de información, que a lo mejor nosotros como equipo diseñamos cómo utilizar ese espacio de la mejor manera con la información que realmente importa, ¿no? Ahora tienes Kanban boards digitales en donde tú le das clic a una tarjetita y puedes tener párrafos y párrafos y párrafos de información, campos customizados, puedes tener muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí coincido en la parte de que han sufrido los radiadores de información, pero desde mi punto de vista, sobre todo en el exceso de información que puedes poner, ¿no? Que como decía Diógenes, ya se vuelve ruido. Entonces, hay veces que ya tenemos una tarjetita visualmente saturada y que ya no nos dice nada, ¿no? Entonces, pues por ahí mi recomendación es tener cuidado con eso, ¿no? Tener una mentalidad súper orientada a conceptos como lean en cuanto a que esto que tenemos aquí es desperdicio o es valor, ¿no? Para efectos de comunicar la información que queremos que comunique y demás. Entonces, bueno, estamos... Y viene en juego también
Bueno, yo sé que ya estamos en tiempo, ¿no? Pero viene en juego también el modelo, ya ni siquiera en línea, el híbrido, ¿no? Ese es un reto muy particular y muy especial de cada equipo, ¿no? En donde uno tal vez no hay, me ha tocado ver algunas cosas como el negocio está en la oficina, ¿no? Y el resto del equipo está en línea. A veces sí, a veces no. Es el modelo híbrido, que híbrido significa, está todo el rango, ¿no? Lo hace particularmente retador, ¿no? Va a estar Realmente, interesante ese reto. Y creo que ahí el concepto que menciona Jorge de ahora cómo hacemos que la de radiación. información radie por sí misma, llegue a nosotros en un flujo de información que diseñemos, que automaticemos, que Está suave. va a ser súper, súper importante. Pero bueno, estamos alcanzando los 40 Bien. minutos. Ay, ya iba a Dale, seguirle con dale. ese, ¿no? Pero no, digo, es que en realidad cuando lo comentó Jorge, a lo que me fui es, bueno, si lo va a hacer el equipo, le debe de importar ese radiador al equipo, como para dedicarle Sí. tiempo, ¿no? Entonces, esa es una excelente medida ya per se, de, no, lo metemos al backlog, vamos a automatizar esta, ¿no? ¿Cómo la ven? No, sí, no, Y no, me suscribo a lo que me interesa. un pop-up ahí interesante, ¿no? Está suave. Se me gustó. Diógenes, te veo intención de algo, pero la estás pensando. Es que es más hacia métrica. En Inglaterra pusieron una medida en el seguro médico que querían reducir los tiempos de espera cuando vas con un doctor de especialidad. Entonces, bueno, cabe contextualizar que en Inglaterra toda la medicina es pública. Pagas con ella a partir de tus impuestos. A diferencia de México, donde tienes el IMSS y tienes medicina privada, y Estados Unidos, donde es privada completamente. En Inglaterra es completamente pública. Entonces, en un año pusieron una medida para reducir los tiempos de espera de las especialidades. ¿Qué quiere decir? Vas con un médico general y el médico general te refiere a una especialidad. Y lo lograron. ¿Cómo lo lograron? Muy fácil. Empezaron a decir, este no requiere especialidad, este caso no requiere especialidad, este caso, empezaron a rechazar casos una vez que un médico general referenciaba una especialidad, los especialistas rechazaban, entonces acortaron bastante los tiempos de fila, ¿no? Entonces, como todo, y el mismo problema que podemos llegar a tener con las métricas, lo mismo lo vamos a tener con los radiadores. ¿En qué momento es útil? ¿En qué momento no? Y hago reversa a lo que comentaba, de que hay que ponerlo, qué es lo que queremos lograr, cuándo vamos a hacer más, cuándo vamos a hacer menos, porque no siempre es claro qué medida vamos a tomar y vamos a comunicar contra el objetivo que queremos lograr. Muchas veces no están necesariamente relacionados. Quiero mejorar la calidad, entonces vamos a contar la cantidad de bugs después del release. Cuando te pones a ver bien esos números, puedes manipularlos y tener menos bugs, pero la calidad no aumenta. Entonces, vale mucho la pena estarlos revisando cada periodo, cada sprint, cada iteración, cada cuarto, etcétera, para ver si la métrica o la medida que estás transmitiendo obtiene el resultado que inicialmente saliste a buscar, ¿no? Muy bien. Ok, bueno, vamos cerrando. 1 minuto para cada quien. Entonces vamos, Pavel, Diógenes, Jorge, y despido. Yo recomendaría que cuando se piense alrededor del tema de radiadores de información, se haga en conjunto con el equipo, y el momento en donde donde me veo haciendo eso normalmente es en el acuerdo, ¿no?, de trabajo, el working agreement, o en la alianza con el equipo, en donde se encuentra de acuerdo el uso, la información, el valor, la frecuencia en la que se va a revisar esto, cuando lo vamos a cambiar, etcétera, etcétera. Yo creo que es el momento más oportuno para iniciarlo, para poner enfrente en la mesa, ¿no?, en la mente por lo menos del equipo,
el valor de esto, que lo visualicen, lo discutan, lo comprendan hasta donde lo deseen comprender y se llegue a acuerdos, ¿no? Y vuelvo siempre a la cultura de la experimentación o la mentalidad, el mindset de experimentación es un experimento. Trátenlo, vean cómo funciona perfecto. Hay que cambiarlo, tal vez sí, tal vez no. Hay que removerlo, tal vez sí, tal vez no, ¿no? Y me quedaría con eso. Gracias, Diogenes. Me quedé clavado porque no me tocó con lo de las medidas en esta época remota. Es satisfacer a los usuarios finales, a los usuarios, a los stakeholders. Al final decimos que la manera de satisfacer al usuario es con un producto que quieren utilizar, con un producto que lo satisface. No platicamos alguna vez aquí que al cliente, al usuario final, no le interesa tu board and chart, no le interesa tu roadmap, no le interesa tu sprint backlog o tu product backlog. Le interesa el resultado que le estás dando. Tal vez ese último no. Pero para otro momento. Para otro momento. Entonces, ¿cómo radiados de información? De nuevo, como comenta Pavel, ¿qué acuerdos se tienen en el equipo? ¿Qué acuerdos se tienen con los stakeholders? E insisto, tercera vez que lo menciono, poner indicadores de arranque, desde el arranque, de cuándo vamos a hacer más y cuándo vamos a hacer menos. Una métrica que se reporta semana a semana, día a día, se vuelve white noise en el ambiente. Y hay un momento en el que los monitores están ahí, el Kanban board está ahí y la gente lo ignora y ya no lo lee porque se volvió ruido blanco, ¿no? Y a partir de ahí es darle la utilidad a los que lo consumen. Y sería la conclusión. Gracias. Perfecto. Yo cerraría con un tema que tal vez no hemos tocado alrededor de los radiadores. Independientemente de los radiadores que escojamos, de las herramientas, de los indicadores que tengamos ahí, algo que yo pienso que no podemos perder de vista son las conversaciones alrededor del radiador o de la radiación. Es decir, ¿qué conversaciones necesitamos alrededor de la radiación? Desde la conversación acerca de qué ocupamos, para qué lo ocupamos, qué ocupamos estar radiando, qué ocupamos estar recibiendo, qué ocupamos estar observando, hasta qué vamos a hacer con esto que observamos. Una vez que lo observamos, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Se excedió el número de bugs? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué conversaciones estamos teniendo? Y creo que eso también se está perdiendo alrededor de esta virtualidad. Entonces, independientemente de qué información seleccionamos, qué herramientas, creo que necesitamos competencias conversacionales a nivel audiencia, todos los que usan los radiadores, para poder generar algo al respecto. Así cerraría. Muy bien. Bueno, por mi parte, nada más como la recomendación de siempre tener los radiadores como on check, ¿no? Un radiador de información que nos sirve, que es efectivo, que viene del equipo, pudiera después convertirse en algo más, ¿no? Sobre todo cuando tenemos audiencias que crecen y como usuarios de ese radiador de información, nos pueden dar feedback y siempre es valioso, ¿no? El feedback y siempre tenemos la posibilidad de mejorar, pero siempre tomando en cuenta que no ponga en riesgo, bueno, en primera, el entorno de agilidad que quizás estamos tratando de crear y en segunda, que realmente le sirva al equipo o que al menos no lo lastimen. Habrá radiadores de información que igual y
y tienen un efecto neutral en el equipo, entonces pudiéramos vivir con ellos, pero cuando ya lastiman al equipo es en donde hay que revisarlos, ¿no? Entonces, aunado a lo que ya se dijo, creo que eso es lo que agregaría. Y bueno, este episodio es el último episodio del año. Nos tomamos un break para las fechas decembrinas, para celebrar unas semanas. Volvemos el miércoles 12 de enero con un tema nuevo que les vamos a estar anunciando. Entonces, bueno, felices fiestas a todos, que la pasen con sus seres queridos y que, bueno, nos veamos en el 2022 otra vez. Muchas gracias. Felices fiestas. Y nos vemos el siguiente año. Gracias. Buenas noches.